Tras una de las 1001 muertes de Dios, a quien en un eterno retorno lo seguimos asesinando una y otra vez, el epitafio lo escribiría uno de los padres de la ultraderecha actual, Pat Buchanan. Si el comunismo era el Dios que le falló a la generación perdida, la democracia como forma ideal de gobierno, la panacea de todos los males del hombre, la esperanza del mundo, puede probar ser el becerro de oro de esta generación. Era plena guerra del Golfo Pérsico. Hussein, con la anexión de Kuwait, se estaría haciendo con el control del 20% del petróleo mundial. Un gobierno no subyugado al que pronto se le pondría freno bajo la bandera de las armas de destrucción masiva y su subsecuente ejecución, ahorcado en nombre de la democracia. La Unión Soviética, mientras tanto, se colapsaba, auspiciada por un Gorbachov que, en palabras del propio imperio, se alineaba perfectamente con los intereses estadounidenses. Siguiendo los cuentos bíblicos, Moisés, guiando las revoluciones socialistas, el bloque comunista, los grandes procesos liberadores, llegando al fin de la Guerra Fría, en la cumbre donde se peleaba la batalla decisiva, se sube al monte Sinaí, a hablar con Dios, con un viejo Marx. Pero tardó tanto que cuando regresó, la gente desesperada, necesitada de un Dios, de una guía, fundieron todo el oro que tenían, todos los artilugios libertadores, y se fabricaron un Dios para adorarlo, un becerro de oro, algo que podemos llamar democracia liberal. Había que adorar algo, rendirle pleitesía a algo, un sustituto más manejable, tangible, para el Dios desaparecido y su profeta huido a un cerro lejano. Y hoy, nuestro becerro de oro, la democracia, ya empieza a dar guisos de lo que es, un ídolo, que aunque bien reluciente de oro, no es ningún Dios. Liberados de la esclavitud, pero agotados de las 10 plagas, justo encontrando la tierra prometida, somos abandonados a la deriva y corremos hacia lo primero que vislumbra, hacia lo que por décadas habíamos sabido que había que renegar, esos ídolos vacíos, esa democracia burguesa que desde la izquierda siempre supimos era una farsa. La derecha, la oligarquía, el capitalismo lo tuvo claro, porque fue construida por ellos, pero también instrumentalizada para ejercer, cimentar y aumentar su poder. ¿Y ahora qué? Abramos una Biblia en el Ecuador, pero no a la Yanine Áñez en Bolivia tras su golpe de Estado contra Evo Morales, a punta de masacres, eso sí, creyentes, sino a la teología de la liberación, a la Yacuría, a la Cardenal, y desmitifiquemos ese dichoso becerro. La primera vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas otorgaron un triunfo para Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, un regreso histórico de la izquierda ecuatoriana, con 14,000 votos sobre Daniel Noboa. Sin embargo, en la segunda vuelta decisiva, el presidente candidato Daniel Noboa se reelige, adjudicándose 1,28 millones de votos, casi la totalidad de los votos en disputa. Una cifra cuando menos extraña, 1.526 actas que no coinciden con el número de sufragantes, es decir, más votos que votantes. 1.984 actas sin firmas conjuntas del presidente y del secretario de la Junta, como dictamina la Constitución ecuatoriana, es decir, inválidas. Un consejo electoral que reubicó más de 18 recintos electorales a última hora, para dejar a miles de personas sin saber dónde votar, y que además restringió los votos de ecuatorianos en el exterior, más escandalosamente de aquellos residentes en Venezuela. No fuera a ser que se les haya pegado el bicho bolivariano y quisieran votar a la izquierda. Vamos, un fraude electoral. Luisa González exige un reconteo de votos, excepto que ni en los votos se encuentra toda la respuesta, ni podemos hablar única y exclusivamente de un fraude electoral. No hablamos de un asalto a la democracia ecuatoriana este 13 de abril, día de las elecciones, sino de un desmantelamiento total de dicha democracia. Bajo el mandato entero de Noboa, plagado de contratos con empresas armamentísticas o empresas mercenarias privadas estadounidenses como Blackwater, un estado de excepción que ha durado meses desde antes de las elecciones y una oligarquía bananera de su propia familia. Pero no solo.
desde el presidente banquero Guillermo Lasso y antes, desde Lenín Moreno, traicionando al pueblo que lo eligió para gobernar desde la izquierda y quien en vez gobernó desde Washington. Y antes, desde que, aunque dejan ganar a Rafael Correa unas elecciones, nunca lo dejan ganar el poder, sino que lo derriban paulatinamente mediante un golpe suave, mediático, judicial e injerencista. Y ahora, como dice Luisa González, Noboa ha tomado el poder bajo la ficticia sombra de la democracia, reprimiendo además a quien sea que cuestione su reelección, periodistas, manifestantes. Un triunfo para la ultraderecha. Pero no solo hablamos del triunfo electoral bajo la historia oficial, entre muchas comillas, una elección falsa, sino más allá de eso y más relevantemente, un triunfo de ser ellos quienes estén planteando la salida a una democracia que siempre fue ficticia. Desde Italia hasta El Salvador, Hungría hasta Argentina gobierna la ultraderecha, y con acólitos. No podemos pretender que no existen los videos de seguidores de Noboa revolcándose en la lluvia abrazando un cartón en forma de su ídolo. Pero es que debemos entender también que estas ultraderechas triunfan no solo porque sean disruptoras en el mensaje, en las formas, sino también, y más dolorosamente, en el fondo. La disrupción del mito de la democracia. Aunque claro, la salida a la democracia burguesa que plantean es llevarnos a un sistema de dinastías hereditarias, como la de Noboa, de privatizaciones masivas, criptoestafas y de desmantelamiento de todo lo público. Una salida que nos lleva directo al pandemonio, pero una salida de todas formas. Y es que la derecha nunca ha sido creyente, porque carece de toda humanidad. Pero desde la izquierda, como sabemos que un ser humano sin esperanza es lo más parecido a una bestia, desesperados al ver caer nuestro muro, corroerse nuestros símbolos, las estatuas de Lenin flotando por los ríos, somos los que ilusamente abrazamos al becerro de oro, como algo a lo cual tenerle fe en la orfandad de un horizonte real. En esta hecatombe, según el versículo, debería bajar Moisés y, enfurecido con nosotros, lanzar el becerro a las llamas. Lo molaría y nos lo daría a beber, como castigo, pero también como muestra de lo fácil que se destruye un ídolo. Ahora, tal vez no baje ningún profeta del monte a regañarnos, pero hoy Ecuador nos debe dejar claro que si seguimos idolatrando a una democracia liberal, no solo amañada, sino a este punto caduca, para el momento en el que se decidamos asumir nuestro rol histórico como izquierda, que siempre fue trascender ese mito de democracia, quizás ya será muy tarde.